A continuación tengo la presencia de la mesa y escenario de don Ignacio Lorille Torres, doctor ingeniero agrónomo e investigador principal del IFAPA, Centro de Investigación perteneciente a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en este caso de su sede de la Almea del Obispo en Córdoba, uno de los muchos centros de referencia de investigación agraria con los que cuenta nuestra comunidad autónoma. Hablar del trabajo de Ignacio y de su proyección investigadora sería largo y innegable, dada la gran capacidad de trabajo y las muchas investigaciones y publicaciones que nos referencian de todos. Con todo, sí debemos destacar su conocimiento, especialmente sobre nuestro sector, el olivarero, tan importante para toda nuestra tierra y especialmente en estos últimos años, trabajando en temas de especial calado y proyección futura, como el que aquí hoy nos va a exponer, a través de su conferencia. Conferencia titulada Estrategias para reducir el impacto del cambio climático sobre la producción de aceite de oliva en nuestro sector. Sin más, pide la palabra don Ignacio. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros y explicar un poco toda la actividad que estamos realizando de IFAPA. Pero primero quería agradecer la invitación de Moisés y de toda la Denominación de Origen, pues porque es un placer de verdad estar aquí con vosotros y exponer un poco todas las actividades que estamos realizando relativas a todo lo que es el impacto del cambio climático sobre el lugar, sobre el lugar del sur de Andalucía, y explicar un poco las actividades que estamos realizando principalmente para conocer cuál puede ser el comportamiento del cultivo del olivo en el futuro, pero también intentar proponer soluciones que reduzcan o que mitiguen este impacto sobre nuestro cultivo, sobre el cultivo de la oliva. En primer lugar, exponer un poco la realidad a la que nos estamos enfrentando en los últimos años. Principalmente, cuando hablo de los últimos años, voy a empezar a hablar de hace 20.000 años, por lo cual tampoco es que sean los últimos. Pero sí poner un poco en contexto a dónde nos dirigimos, pero en primer lugar viendo un poco cuál ha sido la evolución en el pasado. Y podemos ver cómo esta es la evolución de temperatura en los últimos 20.000 años. Y vemos cómo hay una tendencia claramente hacia arriba, un incremento de las temperaturas, que aproximadamente, sin ser, estamos hablando de aproximadamente 4 grados de temperatura media de incremento en los últimos 20.000 años. Si os fijáis, aquí he marcado en rojo la pendiente máxima de incremento de temperaturas en este periodo de 20.000 años, y fijaros cómo se incrementó un grado de la temperatura en más de 1.000 años. Se tardó más de 1.000 años en incrementarse un grado la temperatura global. Estamos hablando de temperaturas medias para toda la superficie de la Tierra. Quedamos con ese número, un grado en más de 1.000 años. Si acercamos un poco este gráfico anterior que he indicado, podemos ver cómo la evolución del clima es totalmente oscilatoria. Si hablamos de cambio climático, de incremento, pero si acercamos un poco, nos damos cuenta cómo hemos sufrido periodos de incremento de temperatura y disminución de temperatura de forma muy recurrente. Es decir, son más, el cambio, lo normal es el cambio, no el cambio de estación, sino siempre ha habido cambio. Es verdad que este cambio de temperaturas, principalmente hay muchas teorías para decidir cuál es el origen de este cambio, de este incremento de temperaturas, pero está principalmente asociado a las erupciones volcánicas. Es decir, las erupciones volcánicas generaban una disminución de la radiación que llegaba a la superficie terrestre y por lo tanto se creaban pequeñas glaciaciones, pequeños periodos de temperatura negativa. Con lo cual, fijaros cómo hay una evolución de las temperaturas, cambios muy cíclicas y que han sido oscilatorias tanto con incrementos como con disminuciones de la temperatura. Acercándonos un poco más del tiempo, en los últimos 50 años, simplemente hemos graficado las temperaturas medias que hemos tenido en los observatorios meteorológicos. Y encontramos como efectivamente hay un incremento de las temperaturas, que están oscilando entre 2-3 grados cada 100 años. Fijaros como a nivel global estamos hablando de 1 grado, 2 grados, pero ya si analizamos los datos que obtenemos en las estaciones meteorológicas, ya empezamos a ver incrementos de 2-3 grados cada 100 años. Fijaros el orden de magnitud de los cambios que estamos teniendo últimamente.
Si nos vamos a temperaturas, las tendencias no son tan claras. Perdón, si hablamos de precipitaciones, las tendencias ya no son tan claras. Ahí he graficado la precipitación anual en los últimos 60 años para la provincia de Sevilla, para el San Pablo, para el aeropuerto de San Pablo. Y fijaros cómo la tendencia, hay una tendencia a la disminución de las precipitaciones, pero no es tan acusada como hemos visto en las temperaturas. Fijaros cómo efectivamente hay una disminución, y también lo que se observa es que en el gráfico de la derecha, fijaros cómo hay más periodos secos que tienen que estar acompañados con periodos muy húmedos, normalmente de forma torrencial. Entonces, claro, ahí se siente un poco porque la tendencia no es tan de caída de las precipitaciones, pero sí hay incremento en las ocurrencias de sequía. Con lo cual, los episodios de lluvia intensa compensan los valores medios, pero sin embargo, nuestro campo está sufriendo más sequía que sufrían hace 40, 50 años. Con lo cual, hay muchas veces hay que tener cuidado de los valores medios, porque podría parecer que la precipitación no está disminuyendo, y puede que en términos absolutos no esté disminuyendo, pero la frecuencia de sequía sí se está incrementando ya en el caso. ¿Qué componentes meteorológicos pueden afectar a nuestros cultivos, al cultivo del olivo? Bueno, principalmente el incremento de temperatura, la reducción de las precipitaciones y, como he dicho, el incremento de los periodos de sequía. Puede ocurrir que, como después comentaré, el tema de la tecnología de nuestros olivos, de nuestros cultivos van a ser alterados, e incluso puede ocurrir una ocurrencia de la adaptabilidad que sea más frecuente. Es decir, estoy hablando de incremento de temperaturas y también estoy hablando de sequía, porque nuestros ciclos de los cultivos se nos están adelantando, con lo cual la ocurrencia de una sequía en plena floración podría ocurrir. En olivo quizá no, pero sí en otros cultivos que seguro que conocéis, como por ejemplo el almendro, en el que las floraciones tempranas son muy peligrosas precisamente por eso. Y después hay un componente también muy importante que son las nuevas condiciones meteorológicas que pueden propiciar nuevas plagas y nuevas enfermedades que en nuestras condiciones no teníamos en consideración y que podemos tener en consideración. Como veis, todo esto es negativo. Siempre pongo, porque es verdad, el incremento del CO2 atmosférico, que es nuestro aliado a la hora de poder compensar los efectos negativos que van a tener las condiciones meteorológicas sobre el cultivo del olivo, y que, con una mejor eficiencia del uso del agua, vamos a conseguir que nuestros olivos sean un poquito más eficientes del uso del agua por el incremento del CO2 atmosférico. Una cuestión fisiológica y que es nuestro pequeño aliado a la hora de luchar contra el cambio climático. Voy a incluir aquí como introducción algunos efectos que, por desgracia, vemos en prácticamente todos nuestros olivares y que están relacionados con los efectos del estrés hídrico y el estrés térmico que sufren ya nuestros olivos, ya en la actualidad. Pérdida de floración por daño en floración, pérdida de cosecha por el estrés hídrico, algunos daños que todavía aquí no estamos viendo, pero que podríamos ver en un futuro, y son los daños que se producen por la falta de acumulación de frío. Es decir, nosotros conocemos que el cultivo de olivo, como otros muchos cultivos, muchos otros frutales, necesitan frío en invierno, lo que es el frío invernal. ¿Qué nos ocurre? Cuando ese frío no se llega a alcanzar, nos encontramos con una fotografía de Tenerife, nosotros estamos trabajando en condiciones similares a las que podría haber en un futuro en la península, con lo cual tenemos que buscarla en cualquier sitio. Entonces, tenemos invernaderos, pero también tenemos ensayos en otros lugares, como por ejemplo en Tenerife, junto con otros compañeros que por aquí también están aquí en la sala. Y principalmente lo que veis, si os habéis fijado, es que en un mismo ramo nos encontramos muchos estados fenológicos del olivo que normalmente se producen de forma sucesiva, pero no simultánea. Nos encontramos ya frutos totalmente formados y nos encontramos inflorescencias todavía en su inicio. Como principalmente la causa es la falta de frío invernal, que ya está ocurriendo en las Islas Canarias, por ejemplo, y que está apareciendo, en el año 2022 aparecieron ya en algunas zonas de la península ibérica estos procesos. No tan extremos, pero sí aquí empiezan a aparecer. Consecuencias de esto, principalmente una pérdida de calidad y pérdida de cosecha. Obviamente, no tenemos cuándo recogemos esta aceituna, cuando están las primeras aceitunas ya listas o cuando están. Es decir, hay una pérdida de cosecha y obviamente un efecto negativo sobre nuestra calidad. Y por último, un aspecto muy importante también, no relacionado directamente con la producción de aceite, pero sí con nuestro
a largo plazo, como es la erosión y la pérdida de suelo. En este contexto, los organismos de investigación como el IFOPA tenemos que centrarnos en caracterizar qué puede ocurrir en nuestro olivar y, por supuesto, conocer qué impactos va a tener el cambio climático, pero la parte más importante es intentar establecer medidas que nos permitan, ahora, que todavía estamos relativamente a tiempo, generar estrategias y medidas que contribuyan a la sostenibilidad del olivar en el futuro. Y como principalmente trabajando en crear herramientas, en crear conocimiento para que el sector pueda implantar esas medidas al olivar y sea intentar contribuir a la sostenibilidad del sector. Tenemos un problema, y el problema se llama incertidumbre. Es decir, vosotros bien conocéis que muchas veces cuando hacemos un pronóstico meteorológico, a 2, 3 días, 4 días se equivocan. Para pensar, cuando estamos trabajando con periodos de 40, 50 años en el futuro, en unos sistemas vivos, que su comportamiento no es totalmente conocido en esas condiciones, y en el que tenemos un grado alto de incertidumbre. Para ello, los organismos de investigación, en colaboración con el sector, que después lo comentaré, es básico, estamos intentando introducir nuevas tecnologías para generar soluciones que puedan poner ciertas medidas, reducir los impactos del cambio. Voy a comentar brevemente cuáles son las proyecciones del clima futuro para nuestras condiciones, porque nos van a permitir conocer y saber a qué retos nos vamos a enfrentar en un futuro en el tema de los lugares, en el tema de la producción de futuro. Y vuelvo al gráfico con el que empecé mi presentación. Lo que pasa es que ya he añadido las previsiones para el futuro. Y entonces, claro, estamos hablando, os recuerdo, de temperatura media global en toda la superficie terrestre. Habíamos hablado de los 1.100 años para alcanzar el grado de incremento. Y las previsiones que tenemos, y que, por desgracia, estamos comprobando, es que lo están diciendo de que vamos a alcanzar ese grado que hablé, no, 1,1 grado en únicamente 100 años. Es decir, la pendiente se va a multiplicar por 10 a la hora de hablar de incremento de temperatura. Y hablo mucho de la temperatura porque, como después veremos, uno de los grandes componentes de impacto para nuestro olivar va a estar asociado precisamente con la temperatura. Con lo cual, este es el horizontal que nos enfrentamos. Ahora vamos a ir detallando un poco específicamente zonas específicas para comprobar hacia el reto en el que nos enfrentamos y en el que tenemos que abordar estos retos de cara a un futuro que no está tan lejano, es un futuro a medio y largo. ¿Cómo trabajamos cuando trabajamos con modelos climáticos? Principalmente los modelos climáticos somos muchos organismos los que trabajan en la creación de proyecciones climáticas, no a una semana, sino estamos trabajando siempre a horizontes de 2050, 2100, que nos están dando una idea de lo que puede ocurrir. Después comentaré un aspecto sobre este horizonte temporal. Principalmente, todos los modelos climáticos se van a basar en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que realicemos a la sociedad, con lo cual, como no sabemos realmente cuánta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero vamos a generar en el futuro, creamos distintos escenarios. Y siempre hablamos de RCP, que son los diferentes escenarios de gases de efecto invernadero que va a generar la sociedad. Inicialmente hablábamos del 2.6, que era un modelo, podríamos decir, más benigno, más optimista. Después se llegó a hablar del 4.5, porque ya en los últimos informes del IPCC estamos hablando del 8.5. Es decir, todas las previsiones que se tuvieron en cuenta para generar estos escenarios de gases de efecto invernadero se han quedado, por desgracia, cortas. Siempre han sido demasiado optimistas y no hemos encontrado. Ya, y es lo que voy a comentar, nos estamos encontrando en las proyecciones climáticas que estaban previstas para el 2070, 2080, nos lo estamos encontrando el año pasado. Es decir, algunas veces hablamos de los modelos, de la precisión de estos modelos, y la verdad es que se están quedando cortos. Es decir, cuando yo ahora voy a comentar algunos aspectos que parece que dan miedo y pues, podemos pensar, bueno, estamos hablando del 2070, 2080. Estamos empezando a encontrar ya años, algunas comarcas en las que estamos en unas condiciones que ni los modelos climáticos lo estaban diciendo para el 2060 o 2080. Con lo cual, es una condición muy grave, muy crítica y que tenemos que tener. Como digo, las proyecciones están relacionadas con temperatura y fijaros cómo principalmente todos los modelos me están diciendo de un incremento de temperatura, especialmente en el sur de Europa. Estamos hablando de incremento de temperatura en primavera en torno a 2, 3 grados, 4 grados,
Y en invierno, es verdad que ese incremento va a ser un poquito menor, pero va a ser de 2 grados. Esas son las previsiones que nos hace, por ejemplo, AEMET, que también lo va a hacer. Centrándonos un poco en la península ibérica, nos encontramos como la periodo de floración. Y cuando hablo ya de temperatura, me voy a referir siempre a la temperatura máxima que ocurre en la época de floración. Es decir, sí es muy importante, como después veremos, otros periodos, pero el componente de floración y temperatura es un binomio que está totalmente y está íntimamente ligado. Por lo cual, a partir de ahora, en esta diapositiva voy a hablar de la temperatura de floración y de todo lo que está en los. Y aquí vemos muchos de los trabajos, antes de acordar, muchos de los trabajos que nos encontramos, nos vemos, y por desgracia, por experiencia también lo comprobamos, que a partir de 32, 34 grados centígrados empieza a haber problemas. Y cuando tenemos, aunque sea un único evento de altas temperaturas, punto de floración, empezamos a perder producción. Hay un quemado de la flor y por lo tanto se ha limpiado. Es verdad que todavía en estas comarcas no hay un problema, pero en comarcas como el Jaén, todo lo que es la zona de la Loma Dúbeda, sin más lejos, el año pasado nos encontramos con pérdidas de cosechas que en algunos casos fueron totales. Y fueron debido únicamente y exclusivamente al quemado de la flor que se produjo en floración. Recordaréis las altas temperaturas que hubo a finales del año pasado, que llegaron a 40 grados, y en muchas zonas la producción cayó totalmente. Con lo cual, si ahora miramos el gráfico para el futuro lejano, para hablar del futuro lejano siempre estamos hablando de 2060 a 2100. Pero fijaros que os estoy hablando de lo que pasó el año pasado. Es decir, para que veáis un poco que, aunque yo hable del futuro lejano y lo veamos muy lejano, puede ocurrir el año que viene. Es decir, estamos hablando de unos horizontes climáticos que son prácticamente muy posibles en los próximos años. Y nos fijamos como las temperaturas en nuestra comarca se están ya acercando a esos umbrales, 34, 35 grados de eventos durante el floración. Con lo cual, hablamos y hablaré mucho de agua en mi presentación, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un componente de temperaturas que es muy importante y que nos pueden afectar de forma muy importante a nosotros. Y os enseño también lo que puede ocurrir y lo que dicen los mismos modelos para los mismos escenarios a toda Europa. ¿Por qué? Porque no tengo que decir que el mercado del aceite de oliva, aunque somos los mayores productores, está interconectado y hay otras zonas del Mediterráneo que pueden ser o son ya potenciales competidores con nosotros. Y os quiero enseñar las condiciones que los modelos dicen para zonas de Grecia o zonas de Italia en las que vemos, podemos comprobarlo incluso, aunque no se ve muy bien, pero sí se puede comprobar como, por ejemplo, las temperaturas máximas en Italia o en Grecia van a ser menores que las temperaturas máximas para nuestra zona. Por lo cual aquí empezamos a ver otro impacto del que no se habla mucho en la prensa, otro impacto del cambio climático. Y es decir, que no todo el impacto climático va a ser igual en todas las comarcas de olivar. Es decir, eso trae consigo que vamos a tener retos mayores, puesto que va a haber zonas en las que se van a ver beneficiadas, ¿verdad? Va a haber zonas del norte de África y demás que van a tener condiciones incluso peores de las que vamos a tener nosotros. Pero pensar que también vivimos en un mercado global en el que también tenemos que tener en cuenta lo que ocurre en nuestros vecinos para después vender nuestros productos, obviamente como para hacer. Si nos vamos a las precipitaciones, ocurre algo parecido. Fijaros cómo estas son las proyecciones, siempre estamos hablando de disminuciones de la precipitación. Aquí se habla en términos absolutos, pero bueno, podemos estar hablando en torno a una disminución de las precipitaciones del 20%. 10, 15, 20% del término medio. ¿De acuerdo? Claro, nosotros podemos sobrevivir, podemos decir que nuestros olivares pueden sobrevivir con un 20% menos de agua. Pero, sin embargo, cuando hablo de temperaturas, estamos hablando que estamos llegando a umbrales de producción cero, es decir, de disminución del 100% de agua. Por lo cual, hay que poner el valor, la precipitación, la lluvia tiene su valor, y por supuesto la tiene y la voy a analizar, pero también el componente de temperatura muy importante. Lo que sí significa es lo que he indicado anteriormente, es decir, la disminución del número de días de lluvia, es decir, las lluvias van a ser más torrenciales, por lo cual vamos a tener episodios de erosión, episodios de correntía mucho más severos, por lo cual ese componente de la erosión y la pérdida de agua de correntía también vamos a tener. Centrándonos en lo que puede ocurrir en la península ibérica, vemos como hay una disminución de las precipitaciones y voy a explicar el porcentaje, es decir, el porcentaje de cambio, la disminución de precipitaciones con respecto al periodo temporal. Y fijaros cómo las caídas pues, son
en término medio del 20%, pero si nos fijamos en nuestras comarcas, las disminuciones pueden llegar al 30 al 25% de disminución. Y, como os digo, diferencias espaciales muy importantes, comarcas de la propia España, de la propia península ibérica, con disminuciones del 10-15%, y podemos llegar a disminuciones de hasta el 50% en algunas comarcas de la región. Vuelvo a poner el gráfico de Europa, y nos encontramos que esta diferencia en la regla de precipitaciones no es homogénea. Nos encontramos comarcas de Grecia y de Italia en las que la disminución de las precipitaciones no va a llegar al 10%. Con lo cual, volvemos a tener unas condiciones mucho más severas, mucho más problemáticas en nuestras condiciones. Y como digo, ¿verdad? Que las zonas del norte de África van a estar peor. Pero tenemos que tener en cuenta también esto, que va a haber zonas en las que va a haber, no digo beneficios, pero sí va a haber una menor severidad de los impactos del cambio. Por supuesto, incremento de sequía y disminución de las torrentías, con lo cual va a traer también consigo una disminución de la cantidad de agua que vamos a tener en nuestros embalses, y con lo cual también no solo los secanos se van a ver afectados, sino que también, obviamente, los regadíos se van a ver afectados, como todos conocemos por desgracia en los últimos años. Y, por último, ya para no ser tan crítico y tan pesimista, el incremento de CO2. El incremento de CO2, como he comentado, va a ser nuestro aliado en un cultivo como el olivo, en una planta C3, con lo cual, en la gráfica de la derecha lo podéis comprobar, hay una mejor asimilación, una mayor tasa de fotosíntesis y el cultivo es más eficiente con altas dosis de CO2. Con lo cual, en una C3, estamos todavía, tenemos un potencial de incremento que los cultivos obviamente lo van a aprovechar. En las plantas C4, como el maíz, ya hemos llegado a ese umbral, es decir, no quiere decir que cuando hay un momento en que el cultivo ya se satura de CO2, ya no hay un incremento, pero en C4 ya está mal. El maíz ya no va a ser beneficiado por el incremento de CO2, pero en la C3, en el olivo y en prácticamente todo el resto del cultivo, sí va a haber un beneficio, que va a intentar mitigar, y después veremos algunos resultados que explican por qué ocurre esto. ¿Qué impacto sobre el cambio climático específicamente vamos a tener sobre el olivo? Principalmente, como he comentado, vamos a tener un adelanto en la fecha de floración. Es decir, va a haber una modificación de la tecnología del cultivo. Va a haber un adelanto en torno a 4, 5 o 6 días en el futuro cercano, estamos hablando de 2040, 2050, y de 13, 16 días en el futuro cercano. Estamos hablando de valores medios, obviamente, pero ya nos está dando una idea de que va a haber un adelanto. Por lo cual, si os fijáis, pues este adelanto en la fecha de floración es positivo, puesto que los golpes de calor que solemos tener en abril y mayo, pues podríamos decir que los vamos a poder reducir. Esta es la evolución de la tecnología del cultivo del olivo, y esta es el porcentaje de daño por la falta de frío invernal. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos como consecuencia del incremento de temperatura que nuestro cultivo de olivo está acumulando menos. En las condiciones actuales, que están aquí, que lo llamamos control, esto no es un problema, es decir, que tengamos inviernos relativamente cálidos para el cultivo del olivo en nuestras condiciones, no hay ningún problema. Es decir, el gráfico que la figura que os he enseñado de Tenerife, de la isla Canaria, es muy raro encontrarla aquí, y de hecho, salvo casos muy puntuales, no nos la encontramos. Por lo cual, no es un problema. Sin embargo, cuando empezamos a ejecutar los modelos, nos encontramos que en el periodo de futuro cercano, claro que el futuro cercano inicialmente era 2021-2050, que ya no es futuro cercano, ya es presente. Fijaros cómo ya empiezan a aparecer en algunas comarcas costeras principalmente, empiezan a aparecer algunos años en los que el frío que se acumula ya no es suficiente. Es verdad que en el periodo de 2050 hasta 2050, fijaros que obviamente todas las que están entre esos problemas, solo en las zonas de Jerez y las zonas más costeras podría aparecer este problema. Sin embargo, cuando ya llegamos al futuro lejano, empezamos ya a encontrar que en las zonas costeras ya ese problema va a ser más frecuente, aunque obviamente en zonas de Córdoba para arriba no nos vamos a encontrar ese problema, pero ya por ejemplo los modelos nos dicen que en estas comarcas podría haber un 10, 20, 30% de posibilidad de que pudieran aparecer. Con lo cual es un componente que también es importante y que tendremos que trabajar, como los comentaré, sobre qué estrategias tenemos que seguir para intentar favorecer que la floración se produzca, aunque la temperatura no ha sido la suficiente.
Otro de los componentes que he comentado de la temperatura es la alta temperatura en floración. Aquí vemos igual, tenemos la evolución durante periodo de control, en la actualidad, futuro cercano y futuro lejano, y podemos comprobar cómo los principales daños se van a producir, tanto ahora como en el futuro, en aquellas localidades en las que hay una floración más tardía. Y eso no ocurre aquí, obviamente, está ocurriendo principalmente en la zona de Jaén, en la Madura, en la zona de Granada. Ahí es cuando la floración se mete en el mes de mayo aproximadamente, y ahí es cuando puede haber cortes de calor, como ocurrió el año pasado. Entonces, si os fijáis, para este comarca, para la comarca de Sevilla y demás, los daños, hay una previsión de posibles daños en el futuro lejano, que no llega al 10%, y que en principio son muy limitados. Pero en otras zonas, como por ejemplo en la zona de Marco, zona de Baixo, pues sí aparecen ya frecuencias de potencia muy importantes. Bien. ¿Cómo se traduce esto en cosechas? Es decir, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de exploración, pero ¿cuáles son las previsiones de cosecha para el cultivo del olivo en el futuro? Fijaros en el primer gráfico, estamos hablando en el periodo de referencia, y bueno, todo esto es lo que nos dicen los modelos alimentados con trabajos de experimentación que estamos realizando. Y veis la distribución, obviamente las zonas más productivas para el petróleo pues, se producen en las zonas con unas condiciones meteorológicas correctas. Estamos hablando de ese caso, para el cultivo de ese caso. Y vemos cómo la distribución pues, es bastante coherente con las condiciones con las que estamos encontrando. Sin embargo, en la figura de la derecha vemos las condiciones y vemos cómo el patrón de distribución de cosechas, veis cómo ya cambia de forma muy grande. Y si os fijáis en la figura de abajo, ese es el porcentaje de caída de cosechas. Y veréis cómo en esta comarca hasta aquí abajo, a lo mejor no lo veis, se producen, hay previsión de caída de la producción del 20-30%, principalmente asociadas a la fluctuación de temperatura. Más que de precipitación, es decir, la precipitación, como he dicho, una bajada del 20% no debería de generar asociado a estas caídas. Por lo cual, estamos en una zona, el Valle de Guadalquivir, y especialmente toda la zona, unas zonas en las que hay una previsión de caída de la producción media, de en torno al 15-20%, que tenemos que buscar alternativas para resolver e intentar que este daño sea lo menor posible. Entonces nos encontramos como los factores reductores de la cosecha no son los mismos en Jaén, en Córdoba o en Sevilla. Con lo cual, esto lo comento para después las medidas de adaptación que vamos a tener que aplicar y que vamos a tener que buscar en cada zona. Con lo cual, por ejemplo, en Sevilla, pues los daños principales son producidos por falta de frío o por un estrés hídrico que se produzca durante todo su ciclo. Sin embargo, en Granada va a haber también daños por estrés hídrico, pero, por ejemplo, por falta de frío, obviamente no vamos a tener ese problema. Con lo cual, tenemos que identificar los impactos de forma regional, puesto que las medidas de adaptación también van a tener que ser regionales. No nos van a servir una medida de adaptación general y también hay que tener en cuenta que potenciar una medida de adaptación, hay que tener en cuenta cuál va a ser el factor más importante en cada zona. Normalmente, cuando hablamos de daños, ahora hablamos de necesidades de riego, que también es un componente muy importante, ¿verdad? Y fijaros cómo las necesidades de riego no van a crecer de forma excesiva. Es decir, podríamos plantearnos que íbamos a necesitar más agua, y efectivamente los modelos lo dicen que vamos a necesitar un 10 o un 15% más de agua, pero los beneficios del incremento de CO2 van a generar que ese incremento de agua que vamos a necesitar en nuestro lugar no sea tan grande. Las necesidades de riego no se tienen por qué ver especialmente incrementadas. Estamos hablando de un 10 o un 15%, igual que la precipitación. Y principalmente asociado a lo que os he comentado. El cultivo, cuando tiene estrés, el cultivo del olivo, cuando está estresado, cuando tiene mayor CO2, es mucho más eficiente en el uso del agua. Con lo cual, como después veremos, nos llevamos incluso sorpresas de incremento de producción con el cambio climático. ¿Por qué? Porque si hay unas condiciones óptimas de precipitación y de temperatura, el hecho de que haya una reducción del 10% del cultivo va a ser más eficiente, con lo cual va a ser capaz de sobrevivir sin problema. Y también es muy interesante, obviamente, el tema relacionado con estrategias de riego deficitario, que después comentaré como medida de eso. Entonces, aquí os enseño el mismo gráfico, un gráfico parecido al que os enseñé inicialmente de las condiciones
de cambio climático de forma diferencial. Va a haber diferencias dentro de la cuenca del Mediterráneo de forma muy acusada. Y podemos ver cómo en un futuro lejano, con distintos escenarios, este es el RGP 4.5, podemos decir que es más optimista con respecto a emisiones, o el 8.5 con respecto a un escenario mucho más severo y mucho más preocupante. Fijaros cómo con riego óptimo las pérdidas se producen únicamente por el tema de la temperatura que he comentado inicialmente, porque tenemos riego óptimo, con lo cual, y fijaros cómo empiezan a aparecer problemas, efectivamente, en esta comarca por el tema de la temperatura, por la falta de frío invernal. Estoy comentando en un futuro lejano y en unas condiciones en las que el frío invernal, que como he comentado anteriormente, no tendría por qué subir excesivamente, pero los modelos nos están diciendo que puede haber problemas en comarcas cercanas a todo lo que hay el bajo Guadalquivir y cosas así. También en zonas costeras. Con un riego deficitario empezamos a encontrar ya cosas muy curiosas. Es decir, el riego deficitario es verdad que ya va a empezar que empieza ya a notar, ya combina la temperatura y la precipitación. Y fijaros que he marcado, por ejemplo, nos podemos ir al escenario más severo, ¿no? Y fijamos cómo aquí ya en el sur de la península empezamos ya a tener producciones relativamente bajas, pero en el sur de Italia siguen apareciendo producciones altas. Es decir, la disminución de temperaturas, el menor incremento de temperatura en Italia y la menor disminución de precipitaciones empezamos a verlas ya con el riego deficitario. Y cuando estamos hablando de secano, bueno, exactamente peor todavía. Es decir, va a haber zonas, las más severamente afectadas van a estar, podríamos decir, en la mitad sur de la península ibérica. Mientras que otras comarcas, como digo, en Italia o en Grecia, los daños van a ser mucho menores, principalmente por lo que os he comentado, porque la disminución de precipitaciones no va a ser tan acusada y las temperaturas van a ser menos, el incremento de temperatura va a ser. Normalmente llegamos aquí y acabamos la presentación de impactos, pero recientemente también con los compañeros de IFAPA estamos realizando trabajos que van más allá y van centrados a lo que es el rendimiento. Es decir, muchas veces hablamos de kilos de aceituna, pero obviamente lo que nosotros vendemos y lo que a nosotros nos interesa son los kilos de aceite. Y voy a centrarme ahora en la cantidad de aceite que están produciendo nuestras aceitunas y la calidad de ese aceite que estamos haciendo. Y no hace falta que os diga que los resultados tampoco son buenos. Es decir, estamos viendo cómo cuando se incrementa la temperatura durante la fase de hipogénesis, es decir, de verano hasta recolección, cuando se incrementa la temperatura en ese periodo, cae el contenido de aceite. Unas disminuciones que estamos hablando de 7-10 puntos sobre peso seco. Es decir, podemos hablar que no es mucho, pero estamos hablando de un porcentaje que al fin y al cabo es aceite, que es lo que nosotros vendemos. Es decir, a nosotros no nos interesa tener la aceituna llena de agua, sino que es llena de aceite. Con lo cual, estamos encontrándonos que ya va a haber problemas, caídas de 7-10 puntos en futuros cercanos y de hasta 12-15 puntos sobre peso seco en otros. Es verdad que va a haber zonas más afectadas, el centro de la península ibérica se va a ver especialmente afectado, pero tenemos que tener en cuenta que también vamos a ser afectados por la cantidad de aceite de los rendimientos y la prueba la tenemos este año, este último año, la última cosecha. Si recordáis, los rendimientos fueron bastante más bajos de lo que esperado, y de hecho afectó a la producción y afectó al final a la producción y al precio. Principalmente fue por las altas temperaturas que tuvimos durante los meses de septiembre. Y lo vemos en los modelos y las previsiones son, efectivamente, que vamos a ir a más, que vamos a ir a una disminución del rendimiento en nuestra producción. Cuando estamos en temas de calidad, hay muchos estudios, pero yo voy a hacer solamente referencia a un estudio concreto que iniciamos también, que lo hemos iniciado recientemente, son unos trabajos que se realizaron ya hace unos poquitos más de años, y vimos cómo la cantidad de ácido oleico se reducía con la integral térmica que ocurría también durante el periodo de hipogénesis. Es decir, encontrábamos que el contenido de ácido oleico era menor en las zonas en las que había más temperatura durante la fase de septiembre o octubre. Y llegando, aquí indico los umbrales, me voy a centrar principalmente en el ácido oleico. Veis los umbrales que nos dice el código en los que se puede considerar un aceite de oliva. Y estamos hablando de niveles del 55 y el 80. Fijaros, estos son datos observados y fijaros como ya en zonas de Marruecos estábamos ya cerca, más del 60% de esa umbrales.
Bien, esto mismo, pues, usando esta base, este conocimiento, aplicamos los modelos climáticos que anteriormente os he enseñado. Y nos encontramos que la disminución en el contenido de ácido oleico en nuestro aceite en los próximos años, en los próximos periodos, va a ser preocupante. Va a ser preocupante porque se va a situar incluso por debajo de ese 55% que estamos diciendo que hay un umbral de aceite de oliva para que sea considerado aceite de oliva. Y fijaros que en nuestra comarca, sin ser, hay otras comarcas peores, pero fijaros como el número que hay indicado, que no sé si lo veis, pero yo lo digo, estamos hablando de que en el 50, 60, 70% del año vamos a estar por debajo de ese umbral del 55%. Es decir, no solo vamos a tener menos aceite, sino que vamos a tener un aceite con menos contenido de ácido oleico. Con lo cual, el problema está en condiciones ya. Fijaros que los valores son de caídas de 20 puntos hasta 20 puntos con el porcentaje de años en los que puede ocurrir este proceso prácticamente todos los años. Con lo cual, hay un componente, otra vez, de temperatura que inicialmente podríamos pensar que no es importante, y fijaros cómo nos está afectando a la producción de aceituna, nos está afectando al contenido de aceite y nos está afectando a la calidad del aceite. Por lo cual, es un componente muy grave que, como después comentaré, tiene poca solución. ¿Qué medidas de adaptación podemos intentar abordar desde este punto de vista, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado comentando y todo lo que hemos estado viendo? Bueno, principalmente voy a empezar, y aquí ya nuestros compañeros saben infinitamente mucho más, basándonos en todo lo que es la mejora genética. La mejora genética es la solución a medio-largo plazo para todos los problemas que estamos comentando. Es decir, necesitamos variedades que sean menos sensibles a la sequía, que sean menos sensibles a los golpes de calor y que sean más eficientes en el uso de agua, más eficientes en el uso de los fertilizantes. Pero claro, los procesos de mejora son procesos lentos y son procesos en los que no vamos a tener una solución, después yo quiero que me corrija Raúl o Angelina, pero no vamos a tener una solución en el corto plazo. Con lo cual, tenemos que apoyar y potenciar obviamente esta solución, porque es la solución, el gran reservorio de variedades que nos va a permitir identificar qué variedades son menos sensibles a todos los efectos que os estoy comentando de cambio climático. Y ahí, esas variedades las tenemos, esas variedades podríamos utilizarlas, o podríamos utilizarlas como base para el desarrollo de nuevas variedades. Con lo cual, es una solución intermedia en el que nos va a permitir intentar paliar un poco los efectos. ¿Problema que tenemos principalmente? Pues que la variabilidad genética, por ejemplo, en la fecha de floración, os he comentado que nosotros lo que nos interesaría, por ejemplo, serían variedades con floración temprana. Es decir, para evitar los golpes de calor, para intentar que se adelantara todo el ciclo del cultivo e intentar que los golpes de calor, todos los efectos que hablo de temperatura, se dieran un beneficio. Es decir, intentar paliar esos daños. Pero es que la variabilidad, por ejemplo, en las fechas de floración en el olivo, a diferencia de otros cultivos como el almendro, es muy pequeña. Con lo cual, no tenemos herramientas que podemos jugar con variedades. Hay variedades, llevando que Angelina sabe infinitamente más que yo, hay variedades que tienen una floración más temprana, pero es que a lo mejor la producción, la calidad de ese aceite no es comercial, con lo cual no tenemos herramientas todavía y las que tenemos son muy limitadas para hacer frente, por ejemplo, a esto. Si pudiéramos tener una variedad con una floración más temprana, íbamos a tener mucho menos daño por los eventos que he comentado de daño en la flor en la época de flor. Y aparece aquí la gran herramienta para intentar paliar de forma parcial los daños por el cambio climático, que ha sido siempre el riego. El riego, tanto la incorporación de riego como el empleo del riego deficitario controlado. Este es el gráfico sobre el que se basa el riego deficitario controlado y muchos compañeros y desapareció Miguel Pastor puso las bases de todo lo que es el riego deficitario controlado para el cultivo del olivo y se basa principalmente en aplicar riego en el momento en el que el cultivo lo necesita más. Y los resultados pues, son de sobra conocidos, ¿no? Es decir, algunos trabajos nos dicen que con disminuciones del 50, del 60% del riego aplicado con respecto al óptimo, somos capaces de solo reducirse la producción un 10 o un 15%. Es una herramienta perfecta para el problema de la falta de agua y que está permitiendo pues, mantener cosechas relativamente altas, aunque estamos en periodo de sequía.
Un aspecto interesante e importante es la introducción de nuevos regadíos. Y obviamente el cultivo del olivo es un cultivo extremadamente agradecido cuando incluimos y cuando añadimos el regadío como una práctica de manejo. Estamos hablando en comarcas secas de casi doblar la producción cuando incorporamos un riego deficitario de 1.000-1.500 metros cúbicos por hectárea. En comarcas más húmedas, como en Córdoba, estos incrementos son menores, pero aún así, obviamente, son importantes. Y aquí surge la cuestión de qué podemos hacer si tenemos una serie de limitantes y no tenemos unas medidas de adaptación claras que nos permitan continuar con nuestra labor y es identificar qué zonas en el futuro podrían ser aptas para un cultivo, para una variedad específica. Y esto es un aspecto muy importante. En el olivo es importante, en otros cultivos hay mucho más, por ejemplo el pistachero o el tema del almendro. Pero saber identificar qué impacto vamos a poder tener en nuestro cultivo en función de dónde estamos localizando nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque en función de eso vamos a poder tener posibilidad o no, o a lo mejor es inviable plantearnos el cultivo del olivo en este caso. Voy a poner un ejemplo más extremo, por ejemplo, como la plantación de pistacheros en toda la comarca de Huelva. En Huelva se están empezando a poner algunas plantaciones de pistacheros. Tenemos que ver no cómo estamos actualmente, sino cuáles van a ser las condiciones a futuro. El incremento de temperaturas, como hemos visto anteriormente, pueden poner, creo que lo van a poner en riesgo, plantaciones que se están poniendo ahora y que funcionan, parece que están funcionando bien. Pero dentro de un año las condiciones meteorológicas van a alterar de forma muy importante a los cultivos. Con lo cual tenemos que, cuando planificamos a largo plazo una plantación, tenemos que pensar qué ocurre en esto. ¿Qué va a ocurrir en esto? Y un aspecto muy importante es que las medidas de adaptación tienen que ser específicas para la zona. Es decir, si por ejemplo aquí en Sevilla podríamos tener algún problema de riego deficitario, pues plantearnos si vamos a tener riego o no vamos a tener riego, y el tema de la falta de frío, que puede ser potencialmente peligrosa en un futuro, pues empezar a buscar variedades con bajo requerimiento de frío, con menos requerimiento de frío de las que tenemos, o seleccionar aquellas zonas en las que sea más fría y que puedan tener un poquito más de frío durante el invierno. En Granada, por ejemplo, está muy claro, lo que nos falta es agua, por lo cual lo que tenemos que buscar es disponibilidad de agua específicamente para intentar solucionar los problemas que vamos a tener, puesto que los problemas de temperatura, como hemos visto anteriormente, en otras comarcas no van a ser. Cuando muchas veces yo acababa la presentación aquí y siempre había agricultores que me decían, vale, pero yo tengo un olivar de montaña en el que no tengo riego, las variedades que tú me estás comentando, a lo mejor tardan 60 años, 70 años, ¿qué hago? Y entonces, claro, hay una medida que siempre tenemos que tener en cuenta y que es de las pocas medidas que tenemos en algunas comarcas, y es hacer una mejor gestión de los recursos. Si no tenemos agua, la gestión que tenemos que hacer es del suelo. Y intentar conservar la cantidad de agua limitada que vamos a tener, intentar conservarla y gestionarla de forma más eficiente. Y ahí entran todo lo que son las medidas de manejo y gestión de suelo. Y todo lo que es la introducción de cubiertas vegetales y todo lo que es la gestión. Y curiosamente, y es sorprendente, que muchas de la gestión, yo soy de Jaén, de la comarca de la Loma de Úbeda, y el suelo era el gran olvidado a la hora de la gestión de nuestro olivar. Es decir, nos preocupábamos de las plagas, de la poda, de que haremos riego, y después, si no es porque los condicionantes de la Unión Europea nos dijeron, hablo en primera persona, ¿no? Como olivarero de Jaén, que las cubiertas, que hay que manejar las cubiertas de forma eficiente y tal, no se ponen cubiertas. Es decir, y hasta hace pocos años, yo daba un paseo por las comarcas de La Loma y demás, raro era el agricultor que tenía cubiertas. Con lo cual, muchas veces es la solución o una posible solución a la necesidad y la falta de agua. Aquí os pongo un ejemplo de lo que ocurre cuando estamos en un sistema sin laboreo, con suelo compactado, y ponemos una cubierta vegetal. Y fijaros cómo, incluso en el futuro lejano, encontramos que hay incremento de la producción, cuanto más verde, más incremento de la producción. Estamos empezando a encontrar incremento de la producción del 20, del 30, del 40% por el simple hecho de gestionar también de forma correcta las cubiertas. Y las cubiertas vegetales tienen el problema que si no se gestionan de forma correcta pueden suponer una pérdida de cosecha. Pero fijaros cómo se pueden obtener incrementos de producciones cuando hacemos una correcta gestión del suelo. ¿Por qué? Principalmente porque estamos reduciendo escorrentía y tenemos un mayor control de la temperatura. Además,
vamos a traer consigo una disminución en la escorrentía y, por lo tanto, en la erosión, que es teóricamente el fin último de las cubiertas vegetales, con reducciones de, claro, del 30, del 40% en las escorrentías que se están produciendo. Como he dicho, la cubierta no es una estrategia fácil ni simple y es muy importante pues, el control de las emergencias, ser capaz de tener una buena implantación y ser capaz de gestionar cómo se siga la cubierta, evitando rebrotes, con lo cual es una estrategia que no es fácil, que es compleja, pero que es muy importante, principalmente en secano. Es decir, cuando estamos hablando ya de regadío, la cubierta es más difícil que tenga un efecto importante sobre nuestro árbol. Hay que entender porque el riego está orientado al cultivo y la cubierta no tiene por qué tener un problema. Pero en sistemas de secano o sistemas con una baja pluviometría y tal, es crítico una buena gestión del suelo. ¿Y qué podemos hacer, como he comentado? Pues generar herramientas para el agricultor. Herramientas que le permitan, lo que he comentado, gestionar de forma eficiente los recursos que tenemos. Recurso agua, recurso suelo. Desde IFAPA, seguro que conocéis todos los programas de programación de riego que se realizaron desde el grupo de olivicultura y que permiten la programación del riego y la fertilización del olivar de forma totalmente específica para cada agricultor. Y recientemente vamos a sacar pronto, esperemos que pronto, una aplicación, por ejemplo, en la que nos va a permitir hacer un seguimiento específico de la cubierta, cómo se está comportando la cubierta en nuestra plantación. Y vamos a utilizar las mismas imágenes, los mismos procedimientos que utiliza los organismos para controlar si se está habiendo cubierta o no en nuestra plantación. Pues bien, vamos a tener las mismas imágenes específicas para el agricultor, va a poder ver cómo está la evolución de su parcela, cómo va evolucionando su cubierta, si se está implantando de forma correcta o si está compitiendo con el cultivo porque está creciendo demasiado o no se ha hecho una siega en el momento adecuado o había un rebrote. Otra herramienta, el uso de herramientas como la técnica de teledetección, nos están permitiendo obtener resultados muy interesantes, que estamos incluso implantando en algunas comunidades regantes, por ejemplo en la comunidad regante de Fuencabra, en Santa Ella, pues estamos implantando medidas utilizando técnicas de teledetección que nos están permitiendo intentar buscar soluciones a la hora de intentar reducir el impacto del cambio. Pero también es importante que tenemos muy pocas soluciones para el tema de la temperatura y para el tema de algunas comarcas específicas. Es decir, tenemos problemas y retos que obviamente tenemos que abordar desde la investigación, desde la experimentación que nos pueda explicar. ¿Qué estamos intentando hacer desde IFAPA para intentar reducir, generar herramientas que puedan servirnos para intentar luchar contra el impacto del cambio climático? Estamos trabajando de forma muy intensa sobre el tema de sensorización. Es decir, ser capaces de caracterizar y de conocer qué ocurre en nuestras fincas. Es decir, qué temperatura realmente está sufriendo nuestro cultivo. Vosotros sabéis que muchas veces tenemos que basarnos en lo que el sensor de temperatura de la estación meteorológica de comarcas que están a 40 o 50 kilómetros. Queremos saber qué está ocurriendo. Tenemos intentar conocer cómo se distribuyen las temperaturas. Por ejemplo, este es un ensayo que tenemos en Córdoba sobre cómo se distribuye el perfil de temperatura en todo el olivo en distintas épocas del año. Estamos trabajando mucho en técnicas de teledetección, que creo que son herramientas muy útiles y que van a estar y que están al acceso vuestro, el tema de satélites, por supuesto, y cada vez más con el tema de drones, microdrones, que están trabajando muy bien para el tema de la caracterización. Algunos como el tema con el empleo de vida. Todo lo que es conocer cuáles son las necesidades de agua reales de nuestros cultivos. Parece increíble que en el siglo XXI todavía tengamos problemas para saber cuánta agua están consumiendo nuestros cultivos, principalmente los cultivos leñosos. Y ahí estamos trabajando de forma muy importante, combinando sensores con técnicas de teledetección. Estamos trabajando también con fenología. En fechas próximas, esta es una red mundial de fenología y claro, como esto ocurre muchas veces y no solo en este ámbito, que cuando nos intentamos entrar en redes mundiales, por ejemplo, aquí está una red que hay casi 1000 estaciones de muestreo de la fenología de distintos cultivos, no solo cultivos, sino también sistemas naturales. Pues bien, como digo, ahora tiene, cuando hice la captura había 742. Pues bien, de 742 zonas que había de todo el mundo, específicas para el cultivo del olivo había, podéis imaginar, 0. Bien, si todo sale bien, para la semana que viene ya vamos a poder tener, desde IFAPA ya hemos entrado dentro de esta red
y vamos a tener ya una estación meteorológica, una red de fenología orientada al banco de germoplasma, que después comentará Angelina, para hacer un seguimiento de las tecnologías del cultivo del olivo. Y vamos a ser la primera a nivel mundial que vamos a ser capaces de generar esto. Y va a ser acceso, por supuesto, libre para todos vosotros. Y estamos trabajando en modelos que todavía estamos trabajando, y todavía no lo hemos acabado, pero pronto acabaremos, e intentar reproducir las condiciones climáticas que vamos a poder tener en el futuro empleando invernaderos en los que estamos intentando reproducir esas condiciones para intentar buscar soluciones, variedades, métodos, estrategias para intentar reducir los impactos que vamos a tener a medio y largo plazo en estas condiciones. Con lo cual, estamos trabajando en intentar generar herramientas utilizando las técnicas más avanzadas. Estamos combinando sensores, combinando técnicas de inteligencia artificial para intentar conocer el cultivo en profundidad y ser capaces de generar respuestas que nos está demandando el sector. Y por último, quería incidir en el proyecto Sustainoli, un proyecto en el que colaboramos con la DEO de Estepa, en el que orientábamos también no solo hacia la producción, sino también al componente medioambiental de la producción y trabajar principalmente en qué buenas prácticas, me he olvidado, claro. Entonces, aquí en este proyecto trabajamos, la tercera parte de la tuya, vaya que cuento. Trabajamos en identificar buenas prácticas para intentar incrementar la biodiversidad y la sostenibilidad de los sistemas olivareros, no solo desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Es un proyecto que ha acabado recientemente, pero que seguimos trabajando y que puede generar resultados muy interesantes para nosotros. Pero bueno, ya en conclusión, bueno, indicaros que estamos en un contexto en el que hay una disminución de precipitaciones y un incremento de temperaturas que nos va a venir asociado a una falta de acumulación de frío, olas de calor y estreses hídricos y térmicos, que nos van a generar, pues como he comentado, adelanto en la floración, incremento de las necesidades de riego, disminución de la producción y de la calidad. Como digo, recordaros, también es importante como impacto que este impacto va a ser diferente en distintas zonas, que también va a ser un impacto negativo sobre, principalmente, nuestras comarcas, que van a ser especialmente afectadas. Con lo cual, tenemos que buscar medidas de adaptación eficaces, principalmente variedades adaptadas a las condiciones, la implantación del riego y, muy importante, mejorar la gestión del agua y del suelo, los recursos que tenemos en la zona. Como digo, medidas de adaptación que no son medidas comunes, sino que tienen que ser medidas específicas a cada comarca, incluso específicamente a cada parte. Desde IFAPA trabajamos principalmente en esto, en la experimentación, monitorización y modelización para permitir generar estas herramientas, nuevos sensores, nuevas herramientas que puedan ser de utilidad para vosotros. Y un aspecto muy importante va a ser, lo pongo aquí al final, la colaboración. Es decir, de nada sirve que nosotros generemos herramientas si al final no llegan a vosotros, y de nada sirve si nosotros generamos soluciones a unos problemas que no existen. Con lo cual, la interacción entre el sector, entre vosotros y los organismos de investigación es clave. Con lo cual, este tipo de jornadas, de tal, nosotros encantados para conocer también vuestras problemáticas, conocer cuáles pueden ser vuestros problemas y también transferir todo lo que nosotros generamos para que al final sea útil. Porque si nosotros hacemos una herramienta y esa herramienta al final no llega a vosotros, pues obviamente hemos perdido el tiempo y vosotros os quedáis sin la solución. Por lo cual, esto es algo que tenía preparado. Agradecer vuestra atención y nada, si tenéis alguna duda o pregunta, pues la contestaré. Antes que se vaya Ignacio, me gustaría que Raúl pudiera dar un pequeño detalle por la magnífica conferencia. ¿Me puede hacer un momentillo usted, presidente? Muy bien, muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Voy a ser muy rápido, muy breve. Evidentemente, yo no soy Marta Bosque, pero lo repito por a todos, ¿no? Soy la presidenta del IFAPA, soy el coordinador del IFAPA, del proyecto IBS del IFAPA, y como representante del instituto, de esta institución, lo primero agradecer, por supuesto, la invitación de los organizadores, de la DEO, de CEPA y del alcalde a venir a este evento. Para nosotros es muy importante por lo que acaba de comentar, por ejemplo, Ignacio. Esa visibilidad, que le demos esa visibilidad a los trabajos, a ese conocimiento que generamos en el sector olivarero y IFAPA, para nosotros es fundamental.
como bien dice, si todo ese conocimiento que generamos se queda en un cajón y no llega a vosotros, hemos perdido tiempo. Hablando mal y pronto, pues hemos perdido tiempo. Para nosotros cualquier transferencia, cualquier jornada, cualquier divulgación, cualquier medio, ese canal de YouTube que estaba comentando también Moisés, todas estas presentaciones y todas las jornadas que participamos y en las que nosotros también organizamos desde el propio IFAPA, en nuestros 15 centros que tenemos en Andalucía, pues para nosotros esa es la razón de nuestro instituto, que llegue a vosotros ese conocimiento y que a través de ese conocimiento podáis poner en práctica esas herramientas que os mejoren la rentabilidad de las explotaciones, que al fin y al cabo es de lo que nos atañe. Si no hay rentabilidad en el campo, si no hay rentabilidad en la industria, si no hay rentabilidad en el sector, no hablamos de nada. Todo nuestro enfoque siempre va orientado a esa sostenibilidad y a esa rentabilidad económica de las explotaciones. El medio ambiente, el cambio climático, la sequía, la olas de calor, todos estos inconvenientes, lo que tenemos es que ofrecer herramientas rentables para que la producción siga, para que la actividad siga, para que el desarrollo rural se siga manteniendo en los pueblos de Andalucía y, en definitiva, para que el sector avance, para que cuanto mejor os vaya a vosotros, más contentos estaremos. Muchas gracias y le voy a dar reconocimiento por la charla a Ignacio Lorica y Ignacio Lorica.